Bueno, tengan todos muy buenos días, chicos y chicas. Bueno, hoy la clase es pregrabada debido a que tuve un compromiso personal, bueno, un compromiso de padre, que tengo que llevar a la pequeñita a control, ya que la caja otra vez está volviendo a la normalidad. Entonces pues me llamaron para la cita y toda la cuestión y reprogramarla para algunas vacunas y otras cosas que hay que llevar a la pequeña a control como tal. Entonces, pues para hoy yo tenía pensado tener la clase normal, virtual, con ustedes, pero bueno, ahí llamó el deber. Entonces, en este caso, les grabé la clase. Bueno, vamos a ver, hoy vamos a ver varias cosas. Lo principal, el tema del, básicamente los resultados o la forma de presentar resultados en un informe. Con el tema de la interpretación de los resultados también, que es un tema importantísimo y que se toca en el capítulo 5 del libro de Silvicultura de Bosques. Como ustedes comprenderán, no hacemos nada con presentar muchísima información, muchísimos datos, si en efecto no tenemos una buena interpretación, una buena presentación de los resultados. Entonces, en este caso, yo les voy a mostrar, por ejemplo, algunos de los resultados. Les voy a presentar algunos resultados, ya se los voy a mostrar. En este caso, les voy a mostrar cómo en buena teoría deberían presentarse los resultados. Que bueno, en este caso, es parte de lo que ustedes tienen que hacer también para el informe como tal. Ahora recuerden, bueno, estuve revisando las tareas de ustedes. Algunas acertaron correctamente. Algunos grupos tienen que revisar la información, más de lo que vamos a ver hoy, ahorita. Pero sí, algunos estuvieron muy bien. El grupo de Pablo, Mónica, Catherine, estuvieron muy bien con la presentación de los resultados. Los otros grupos también hay algunos detalles que afinar. Algunos otros muchachos me presentaron la tarea de forma individual. Sin embargo, recuerden, jóvenes, que esto es un trabajo grupal. O sea, el trabajo al final de ustedes es un trabajo grupal. Por lo tanto, lo ideal es que me presenten esto como grupo, para que ustedes también se vayan organizando, para que se vayan acomodando y no se les recargue mucho el trabajo. Yo sé que en otros cursos ustedes tienen cosas que hacer y tal como me ha pasado a mí a nivel virtual y todo ese tema de teletrabajo, creo que a uno le consume más tiempo todo esto. A ustedes, por algún lado, me imagino que también, fijo, tienen muchas asignaciones de otros cursos, entonces también me imagino que les consume mucho tiempo. Entonces, la mejor forma es trabajar en grupo en este caso y que me presente la información de manera grupal, no individual. Porque algunos me presentaron algunos datos, pero nos presentaron de manera incompleta. Entonces, en este caso, eh, para no seguirlo presentando así, por favor, en grupo. Entonces, bueno, en este caso concreto, ok, el tema de las familias. Eso es algo que siempre uno dice, bueno, ¿cómo los presento? Cómo presento esta información? Entonces, bueno, en este caso, con el tema de la presentación de los resultados, ok, el tema de la familia siempre es un poco complejo porque tal como lo habíamos visto en práctica de tercero, con Manuel Espinola, él había mencionado que lo correcto siempre es, ojalá no presentar datos en gráfico pastel. Bueno, en este caso, considero a nivel personal que cuando trabajamos con familias,
es mejor presentarlas de esta forma. Bueno, antes de esto quisiera aclararles de que ojalá siempre presentar los resultados de manera independiente cuando estamos hablando de composición florística y cuando estamos hablando de variables desométricas o líderes deseables. O sea, en este caso se está haciendo un apartado acá de composición florística. Entonces, en composición florística no solamente tenemos las especies, sino los gremios ecológicos, tenemos también los índices de valor de importancia, tenemos ahí algunos índices que luego les voy a explicar. Hay una lectura, por cierto, que quiero que lean sobre los valores de riqueza estimada y completud. Ahorita lo vemos. El tema de la curva de acumulación de especies es otra cosa muy interesante que quiero que lean, una lectura que les voy a asignar para que la lean. Es una asignación para la próxima, para esta semana, y la vamos a discutir la próxima. Bueno, eso con respecto al tema de abundancia de especies. Ahora, con respecto a cambios estructurales, muy importante. Yo aquí incluyo todo lo que es el tema de cambios en términos de volumen, en términos de volumen, abundancia, área basal, etcétera. Lo ideal sería siempre incluir estas cosas aparte de lo que es composición florística, porque si yo incluyo una cosa, incluyo otra, en ese mismo apartado, a veces tiende a ser muy enredado. Más cuando estoy trabajando no solo con un bosque, como el caso de ustedes, sino que están trabajando con dos bosques. Entonces se tiende a ser más enredadizo, ya que la información de todas formas va a ser muy repetida y cansada, entonces va a ser muy enredado también tomarle el hilo a qué corresponde al tema de diversidad y a qué corresponde el tema de valores dasométricos o incrementos dasométricos. Otro apartado importante es el tema de los líderes deseables. Recuerden, en silvicultura, al menos en el muestreo diagnóstico, ese es un tema importantísimo. O sea, los líderes deseables a mí me indican cómo está el bosque en términos de cuáles son los mejores árboles y cómo están las condiciones de ellos. Aquí yo puedo desglosar otra información también adicional. Por ejemplo, aquí, esto es algo que me gustaría que ustedes hicieran. Todo esto que estamos viendo acá, lo vamos a hacer nosotros. Con la información que ustedes tienen, ustedes van a ir construyendo esto. Luego, el tema de cómo hacer los gráficos para que sean bonitos y todo tenerlo ahí, lo vamos a ir viendo también. Aquí el tema es incluir todo, que nada se nos quede por fuera, porque toda la información que uno recopila en campo es importante. Ustedes vean que tienen en la base de datos información sobre forma de copa, sobre posición de copa y sobre afectación de jucos. Bueno, ¿cómo traducir eso en el antes, posterior al tratamiento y después del tratamiento? Bueno, esa es la forma más correcta, traducirlo de esta forma. Recuerden, la presentación de figuras no es presentarla por presentarla, sino presentar algo que visualmente se vea bien y que me permita de una vez yo, sin necesidad de leer el texto, decir qué es lo que pasó ahí. Por ejemplo, acá, ¿qué puedo ver yo acá en este caso? Por ejemplo, con la línea negra, que corresponde a post-tratamiento. Bueno, vamos a ver qué podemos nosotros interpretar de acá. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá categorías de 1 a 5, siendo la 5 la peor, podemos ver de que pretratamiento en 1999, la mayoría de árboles se encontraban en una posición de copa 3. La mayoría de árboles tenían una forma de copa entre 3 y 4 y con respecto a afectación de bejucos, la gran mayoría se encontraba, en este caso estamos hablando de 20 líderes deseables por hectárea, se encontraban en una posición, en una categoría 4. ¿Qué pasó posterior al tratamiento silvicultural? Bueno, al menos con posición de copa, vemos que
decayó la curva, o sea, se distribuyeron a lo largo de todas las demás clases o las demás categorías. Forma de copa mejoró, claro que sí, disminuyó, vean que disminuyó la cantidad de individuos que había en categoría 4, 5, 3, 4 y 5 y aumentaron aquellos individuos con forma de copa en categoría 2 y 3. ¿Qué pudo haber pasado acá? Bueno, que el aprovechamiento mejoró sustancialmente el tema de la forma de copa. O sea, se abrieron espacios y las copas terminaron pues de formarse y en algunos de los casos, aquellas que habían quedado o que habían tenido alguna afectación o por un tema de competencia estaban deformadas, en este caso al hacerse liberación, al hacerse aprovechamiento, pues las copas mejoraron. ¿Qué pasó con los bejucos? Bueno, en este caso, para comentarles, aquí lo que se hizo en este bosque fue liberación de la corte de bejucos también. Es evidente que a años posteriores la condición mejore. En este caso, así lo fue. Y si nosotros lo comparáramos con el mismo bosque, exactamente con el mismo bosque, la misma edad, el mismo uso del suelo, eh, exactamente las mismas condiciones, pero que no se le hizo nada, en este caso, bosque testigo, vemos como el bosque testigo tiene la mayoría de individuos concentrados en categoría 2, 3 y 4, mientras que el bosque posteriormente manejado mejoró a una condición 1 y 2. De igual forma, si lo vemos también con los demás parámetros, por ejemplo, posición de copa vemos, por ejemplo, bosque testigo, vemos que la posición de copa se encuentra la mayoría en posición en categoría 4. Y allí estamos hablando que la mayoría estamos hablando de 15 individuos por hectárea, o 15 individuos líderes deseables por hectárea presentan esa condición. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros decíamos eso? No, no decíamos eso. Lo que decíamos es que estén, ojalá, en una condición como, en una condición 1 o una condición 2. En este caso, mejoró a una condición 3. Estamos ahí como intermedio. Sin embargo, las otras categorías sí mejoraron sustancialmente en el bosque manejado. Eso, por ejemplo, para líderes deseables. Ahora, si lo viéramos, eso es otra cosa. No hago nada con presentar la condición de los líderes deseables de acuerdo a las categorías evaluadas si no conozco cuál es el comportamiento en distribución, en abundancia, por clase diamétrica de esos líderes deseados. Es decir, yo necesito relacionar o ver cómo está mi bosque que fue manejado con respecto al bosque no manejado, en términos de líderes deseables, como es en este caso. Bueno, vean que la mayoría, vean que en este caso, eso es otra cosa que nos permite decir que en efecto el bosque testigo es bosque testigo, porque vean que la mayoría de especies tomadas como líderes deseables son muy similares. O sea, Bochincia, Virola, Otoa, Ocotea, bueno, ahí difiere entre Ocotea y Cordia, entre otras dos especies, por ejemplo, en el bosque posteriormente manejado, a diferencia del bosque testigo, que tiene 4 especies más consideradas como líderes deseables. Pero bueno, eso es otra cosa importante. Como les decía, conocer la abundancia y conocer la distribución por clase diamétrica. Y ya que la distribución por clase diamétrica ya empieza a tener mayor peso y además de eso, se ve el efecto directo del tratamiento sobre los líderes deseables ya cuando conforme empezamos a bajar a Virola cosmi, por ejemplo. Ve que Virola se encuentra en todas las clases diamétricas. Obviamente igual que en el bosque testigo. Aquí la gran diferencia es la abundancia. Que hay mayor abundancia. Todos los
de todas las clases diamétricas con respecto al bosque no manejado. Otóbano granatensis también, solo que en bosque manejado, en este caso, vemos que está inclusive en la categoría 40-50, cosa que no sucedía en el bosque testigo. Eso es muy importante. Ok, Cordia, Yudora y Ocotea. Bueno, esas son grandes diferencias. Pero bueno, eso es parte también de lo que uno le puede sacar provecho de la información de los líderes deseables. Y esto es algo de lo cual yo esperaría también ver en la información de ustedes. Pero bueno, vamos a subir a lo que estábamos viendo en un principio. No nos detengamos mucho por acá. ¿Por qué? Porque esto es lo que ustedes van a hacer ahorita. Esto es lo que ustedes van a hacer en el siguiente paso. O sea, ahora yo les voy a mencionar, les voy a decir cómo hacer correctamente las figuras o los cuadros que yo les dije a ustedes que hicieran. Ahora, recuerden que lo que yo les mencioné que hicieran eran estos gráficos. Algunos los presentaron muy bien. Un grupo que los presentó muy bien. Realmente presentaron exactamente los mismos gráficos. No estoy diciendo que los que no lo presentaron así estén mal, sino que, por ejemplo, se ven muy cargados. Pero, por ejemplo, aquí en este sector, algunos pusieron algunos datos. Estos cuadros de acá quedaron con muchísimos decimales. Eso se ve cargado. Entonces, hay que disminuirlo. Por ejemplo, cuando es números, cuando es densidad de árboles por hectárea, es mejor trabajarlo a número cerrado. ¿Por qué? Porque es mentira que usted va a tener 24.5 árboles por hectárea. No, o es 24 o es 25. ¿Cuál de los dos? No, es 24. Entonces mejor cerrarlo, mejor tenerlo en número cerrado. En este caso. Ahora, con respecto a las clases diamétricas que ustedes me mencionaban, para efectos visuales es mejor colocarlos así. De 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, mayor a 60. ¿Por qué? Porque si de pronto nosotros ponemos acá de 10 a 29.9 o de 29.99, 19.99, perdón, esto se nos va a ir corriendo y el gráfico se va a ver muy cargado. Ahí el tema es que sepan ustedes de que para la clase diamétrica de 10 a 20, ustedes van a trabajar lógicamente hasta 19.9. Por ejemplo, en la clase diamétrica de 20 a 30, van a trabajar en efecto de 30 hasta 29.9. Pero para efectos de la presentación visual de la gráfica, pues mejor presentarlo de esta forma. Así es la mejor manera. Ok, esto por otro lado, bueno, eso es parte de lo que les había mencionado. Presentaron lo que era el tema de abundancia, tema de área basal. Ahora, ustedes preguntarán, ¿pero por qué tanta cosa? ¿Para qué presentar los comerciales del 99, los no comerciales, los comerciales del 2000 con los no comerciales, del 2018 con los no comerciales, los comerciales del bosque testigo con los no comerciales, el total del 99, el total del 2018 y el total del testigo? ¿Por qué hacerlo así? Porque esto me permite a mí a largo plazo o a corto plazo tomar decisiones. O sea, ahí es donde yo puedo decir cómo está el comportamiento del bosque y si realmente el tratamiento como tal tuvo efecto o no tuvo efecto. Acá claramente se ve que el tratamiento o la aplicación de tratamientos tuvo efecto sobre cuál masa, sobre la masa comercial del 2018. Es decir, sobre la masa comercial posterior al manejo. Si nosotros comparáramos esto con la masa comercial del bosque testigo, vemos que está muy por debajo. Entonces eso es lo que me permite a mí, primero, ver si hubo efecto o no. Porque si pasa totalmente lo contrario, yo necesito ver la forma de cómo promover entonces, en este caso, a las especies comerciales y desfavorecer a las no comerciales. Ahora, en términos totales, es para ver realmente cuál fue el incremento general total de un bosque con respecto a otro.
Y vemos, por ejemplo, aquí que en el total del 2018, que es la línea negra puntuada, de la categoría 10 a 30, está muy por encima del bosque testigo. Y ya después viene otra vez a incrementar un poquito en la categoría 40-50, 50-60. Ahí se mantiene muy similar. Pero eso a nivel general también me permite ver cuál es el bosque que se está manejando, que se está comportando de mejor manera. Ahora, esto con respecto a densidad, pero podríamos verlo por área basal. En términos de área basal, verlo aquí en lo total. En área basal vemos indudablemente que al menos las categorías de 40-50 y de 20-30 son las que se encuentran mejor. Ahí nosotros deberíamos ver, tomar una decisión, o al menos aquí lo más importante en términos de los resultados es que recuerden que el estándar de manejo para bosque secundario hace la sugerencia que el censo comercial sea a partir de 40. Entonces, vemos que en efecto el manejo tuvo un efecto directo sobre esa clase diamétrica, de 40 a 50 específicamente. Ahora, sí hay una disminución de árboles mayores a 60, pero al menos las categorías diamétricas que van de 40 a 60 está mucho mejor que el bosque testigo. Y obviamente va a estar mucho mejor también que el bosque en 1999. Ahora, aquí indudablemente el del 99 pues no tiene comparación porque estamos hablando que son árboles pequeños, son diámetros pequeños, el bosque apenas estaba recuperándose como tal. Sin embargo, siempre es importante incluirlo para ver el comportamiento general. Eso en términos de área basal. Ahora, para lo siguiente que vamos a ver esta semana, esos gráficos fueron los que yo les solicité. Sin embargo, para esta semana, les voy a pedir que incluyan un gráfico como este, que es el de las familias. Ya algunos lo hicieron, un grupo que lo hizo ya, entonces ya ese grupo básicamente ya por ahí va bien encaminado. Recuerden que esto lo vamos a ir viendo poco a poco, es un informe construido por todos y por todas. En realidad, aquí la idea es aprender a hacer un buen informe, presentar bien las figuras y los cuadros tal como tiene que ser, de manera ordenada. Vean algo importante, el tema de la discusión o el tema, bueno, no discusión, sino el tema de los resultados como tal. Uno tiende a pensar, o algunos siguen pensando, de que el tema de los resultados es llegar a presentar lo que yo veo en el gráfico, y no es así. Por ejemplo, tal como lo dice acá, en el gráfico, en el caso del bloque 2, 1999, se registró un total de 69 especies representadas por 30 familias. 69 especies representadas por 30 familias. Bueno, yo aquí no estoy viendo las 30 familias. Estoy viendo apenas 2, 4, 6, 8, 10 familias. Pero yo al menos yo ya estoy diciendo de que hay 30 familias. Eso no viene en el gráfico. Está fuera del gráfico. Pero sí tengo que aclarar de que 10 familias, de que son 30 familias. Y cuando yo veo otras, automáticamente tampoco hace falta, podría uno decir, bueno, sí, es mejor ponerlas aquí. Otras, ¿cuántas otras? Sí, pero ya estamos automáticamente viendo de que otras corresponden entonces a 20 familias restantes para 1999. Entonces la idea es poner el texto información que no está en la figura, pero que yo puedo traerme desde los datos originales o los datos que yo tengo en Excel, porque eso el lector no lo tiene, pero sí es importante mencionarlo. Y además es importante presentar lo más relevante a través de un cuadro o una figura, que no sea tan saturada. Aquí no van a presentar las 30 familias, como he visto en algunos casos.
Eso es por un lado. El tema de los gremios ecológicos también, eso es otra cosita que les voy a pedir que incluyan, por favor, en el siguiente avance, eh, lo de los gremios ecológicos como tal. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros también hacer ciertas interpretaciones, como por ejemplo, ¿cuál? Vamos a ver, posterior al tratamiento, ¿por qué la cantidad de epífitas efímeras de hesiófitas disminuye y el testigo aumenta? Bueno, porque en este caso hesiófitas, recuerden que ellas son intolerantes a la luz, ellas requieren bastante sombra. Y si nosotros en este caso hicimos manejo en el bosque y este, generamos claros por el mismo manejo, pues va a haber una disminución de las hesiófitas. En el bosque testigo es claro que la cantidad de hesiófitas va a ser mayor, precisamente por todo el tiempo que ha transcurrido. Y va a haber una menor cantidad de heliófitas efímeras, también la misma evolución del bosque. Ahora, lo ideal acá en la aplicación de los tratamientos es favorecer cuáles gremios, las heliófitas durables. Es donde está la mayoría o es donde se encuentran la mayoría de especies comerciales. Las de alto valor comercial se encuentran en el gremio de heliófitas durables, porque son especies en el gremio, llamémoslo así, de maderas semiduras. Ahí está la mayoría de estas especies comerciales. Entonces, aquí en este caso, tal como sucedió, bueno, no es mucha la diferencia, pero aumentó el tema de lienfitos durables. Ok, otra tareita por ahí, dentro de esa misma, es entonces incluir en este caso las familias, los gremios y además les voy a solicitar que presenten un IBI. ¿Por qué esto es importante? Porque me permite a mí saber, evidentemente, cuál es la abundancia, la dominancia y la frecuencia. Ahora bien, forma de presentar el IBI. La mejor forma es esta que está acá. O sea, al menos esa es la que yo considero que es la mejor. ¿Por qué? Porque esto lo que me permite a mí es decir, ok, bueno, tengo las primeras 10 especies, que son estas de acá, como pueden ver, y decir, ok, el 82% de la abundancia, el 85% de la dominancia y el 65% de la frecuencia está concentrado en estas primeras 10 especies. Mientras que el 17, el 14 y el 34% respectivamente está concentrado en las 28 restantes especies. Para un total de 38 especies, que está la sumatoria que me da. Aquí, recuerden, el IBI porcentual tiene que dar 300%. Si esta sumatoria está mal y no da 300%, entonces hay que revisar. Ahora, ¿de dónde sale esto? De la sumatoria de 7,69, 17,22 y 10,53. Ahí el rollo es que ustedes tienen que calcular la abundancia, la dominancia y la frecuencia. Estos este, ya son, ya es materia de ecología forestal, ecología general. Sin embargo, como yo les mencioné al principio del curso, es importante en términos de silvicultura. ¿Por qué? Porque me permite a mí ver en términos de dominancia cuáles son las especies más importantes y ver también en cambios ocurridos por los tratamientos. Algunos autores mencionan por ahí de que en efecto la aplicación de tratamientos disminuye la cantidad de especies. Por ahí hay un concepto, o al menos mucha gente lo ha escuchado algunos colegas que lo dicen, que es
desvitalización del bosque. Es como la palabra más bonita, la forma más bonita de decirlo. Pero bueno, en efecto, aquí se refleja que sí, hubo una disminución de la cantidad de especies si nosotros lo comparáramos con las que habían inicialmente y con las que hay finalmente en el bosque testigo. O sea, aquí vemos, por ejemplo, en el bosque, al bosque a inicios, que hay 38 especies. 38 especies totales. Posterior a la aplicación de tratamientos disminuyó 30 especies. Y en el bosque testigo estamos hablando que hay 52 especies. O sea, hay una diferencia muy grande, inclusive en términos de abundancia, dominancia y frecuencia de las 10 primeras especies. Vean que aquí inclusive el 47% está concentrado en las 10 especies y el otro 52% en las 42 restantes. Cosa muy diferente sucede acá, posterior al tratamiento, que más bien el 73% de la abundancia se concentra en estas primeras 10 especies de agua. O sea, por eso es que es importante presentar los resultados de esta forma, teniendo el subtotal de 10 especies. Ahora bien, me dirán, pero ¿por qué 10? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 15? Bueno, ustedes decidirán. El tema ahí es que si en las primeras 5 se concentra más del 50% de la abundancia o la dominancia de la frecuencia, entonces presentan las primeras 5 y luego hacen un subtotal y presentan los demás. Pero eso va a ser elección de cada quien con respecto al procesamiento de los resultados como tal. Evidentemente presentando pues los totales como tal. Ahora, otra cuestión que es de ecología, los índices. Índices de Shannon, Simpson, Sekanovsky, coeficiente de mezcla. Esto los vamos a ir viendo para que ustedes y vamos a ver la interpretación. Bueno, en términos de Simpson, entre más cercano a 1, mayor abundante es el bosque. En Shannon, entre más cercano a 3 o 4, alguna bibliografía dice que 3, algunos dicen que más de 3, inclusive hasta 4.5, se considera como un bosque muy abundante. Coeficiente de mezcla es un coeficiente que, numérico, entre mayor sea, pues mayor es la abundancia, y el coeficiente de mezcla que me indica es simplemente una cierta cantidad de individuos de especies diferentes de acuerdo al total. Entonces, en este caso, los más conocidos, Shannon y Simpson. Bueno, vemos que en efecto el bosque que tiene mayor diversidad es el bosque testigo, el que tiene menor diversidad es el que está posterior a no a la, bueno, aquí esto está mal, no a la cosecha, sino al tratamiento como tal. Entonces, esa es también otra forma de decir, ok, sí, bueno, el tratamiento tuvo un efecto sustancial en términos de reducción de especies que quizás sean no comerciales, pero sí favoreció otras especies en términos de comerciales. Ok, aparte de estos índices, podemos calcular otros índices. Eso sí, atención, eso sí no lo vamos a hacer ahorita. Lo que les voy a pedir para el siguiente avance es, entonces, en este caso, ya algunos lo tienen listo. Ya vi por ahí algunos grupos que ya inclusive lo hicieron, que es el tema de las familias, el tema de los gremios ecológicos y el tema del IBI, que es sumamente importante. Además de los índices. Simpson, Shannon, Sekanovsky y si pueden, coeficiente de mezcla. Por el momento, con estos tres, creo que estaríamos bien. Si consideran otro índice, también estaría bien. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque me gustaría analizar con ustedes otras metodologías. Y les voy a juntar dos lecturas que quiero que lean en algún espacio de tiempo esta semana. Hoy, después de escuchar esta clase, me gustaría que empezaran a leer estas dos lecturas que les voy a juntar. Uno habla sobre el tema de los valores de riqueza estimada e índices de completud, donde se toman, en este caso, diferentes estimadores.
por ejemplo, el de Jack 1, Jack 2, Chao 1, Chao 2, y otro que habla sobre el tema de las curvas de acumulación de especies. ¿Por qué quiero que lean estos dos documentos? Porque, digamos, aquí en este caso los autores tienen dos teorías muy, como les dijera, muy innovadoras, porque se echan abajo los índices que nosotros comúnmente calculábamos. O sea, se echan abajo el índice de Shannon, Simpson, Sekanovsky y el IBI inclusive. ¿Por qué? Porque ellos hacen, les voy a adelantar un poco, ellos lo que mencionan es que el IBI y los demás índices hacen una estimación de la diversidad con respecto a una cantidad diferente de unidades muestrales. Es decir, puede ser que en un bosque yo haya muestreado con 5 unidades de muestreo y en el otro haya muestreado con 8. Entonces ya esa diferencia de 3 unidades de muestreo puede ser que en el que yo establecí 8 unidades de muestreo me esté arrojando que hay mayor diversidad. Pero no es que hay mayor diversidad en el bosque porque la hay, sino porque yo establecí mayor cantidad de unidades de muestreo. Entonces, en este caso, no es que hay mayor diversidad en el bosque porque el bosque es muy diverso, ¿no? Sino porque simplemente yo establecí mayor unidades de muestreo, por lo tanto el esfuerzo de muestreo fue mayor, la curva tal vez llegó a aplanarse un poco, mientras que donde establecí 5 unidades de muestreo, aún la curva no se había aplanado, no logré representar la mayoría de especies. Estos dos índices lo que trabajan, el primero, el de Chao 1, Chao 2, él lo que trabaja es estadística no paramétrica, donde toma en consideración un montón de parámetros, un montón de, toma un montón de algoritmos y además de eso toma ciertos parámetros que le permite decir cuándo realmente y ajustar realmente a valores equitativos. Es decir, ok, 5 parcelas, 5 parcelas. Es decir, si yo muestré 8 unidades de muestreo en una y 5 en otra, entonces tengo que equipararlas. Tengo que eliminar 5 unidades de muestreo de una para dejarla en 5, para dejarla de igual forma que la otra. O sea, solo de esa forma puedo comparar. Y el índice de acumulación de especies también es muy interesante porque habla sobre el tema del área total. O sea, aquí habla sobre las áreas. O sea, si yo trabajé de igual forma con 5 parcelas de 5.000 metros, de 1.000 metros, y en otro sector trabajé 8 unidades de muestreo de 1.000 metros, voy a tener entonces 5.000 y 8.000. Esto lo que me hace también es unificar o estandarizar. Decir, ok, por unidad de área en ambos bosques hay tanta área en metros cuadrados acumulada y hay tanto número de especies acumulado en cada sitio. Entonces, si yo a los índices anteriores, índice de Shannon, Simpson, Sekanovsky e IBI, yo le agrego estos índices y resulta que tienen el mismo comportamiento, entonces puedo darle un mayor valor a mi análisis. O sea, un valor muchísimo mayor, más robusto en términos de inclusive estadística paramétrica o no paramétrica. ¿Por qué? Porque esto que nosotros estamos viendo acá, junto con, junto con estos gráficos que están acá, al final de cuentas es estadística descriptiva. Todo eso es estadística descriptiva, pero yo necesito demostrar también, en cierto modo, a través de la estadística
no descriptiva, que en este caso sería estadística paramétrica, no paramétrica, a través de modelos, a través de índices, a través de, a través de otros parámetros como tal. Okay. Entonces, para esta semana, yo les solicito que entonces hagan estas figuras. Yo sé que es un poco complejo en algunos casos. Por ejemplo, esta, aunque ustedes no lo crean, presentar esta figura es un poco complejo. ¿Por qué? Porque pasa que ustedes hacen un gráfico, hacen los tres gráficos, pero no pueden unificarlos. Es decir, no pueden hacerlo en una sola figura. Ahí, luego les voy a decir, cómo es el toque. Pero lo ideal es presentarlo así. ¿Por qué? Porque si ustedes presentan tres figuras por separado, se va a hacer no solo largo, sino que no se logran apreciar las tres juntas y hacer una comparación. Ok. Entonces, bueno, vamos con los resultados que ustedes me tenían que presentar esta semana. Como les mencioné, algunos o algunas, no es que está mal. Sin embargo, que hay que afinar, hay que afinar un poquito. Hay que afinar un poquito. Ok, vamos a ver. El tema de la presentación de estos gráficos siempre es un reto, ¿verdad? Porque, ¿cómo presentarlos todos? Bueno, primero, ustedes presenten estos datos así, de esta forma. Vean que en este caso, este es el gráfico y estos son los resultados. Pues básicamente hay diferentes formas, una, dos. O pueden colocar en este eje lo que corresponde, es decir, comerciales 99, no comerciales 99, comerciales 2018, no comerciales 2018, y así sucesivamente hasta los totales, inclusive para cada uno de los tres bosques. Eso por un lado. O, muy bien, pueden colocar inclusive las clases diamétricas acá y poner acá comercial 99, no comercial 99, comercial 2018, no comercial 2018, y así sucesivamente. La idea de la presentación de esto, o así es la forma correcta, ¿para qué? Para presentarlo luego en la figura como tal. Ahora, ¿cómo hacer la figura? Bueno, uno se va aquí al tema de formato, de gráfico. No, mentira, no era ahí. Nos vamos aquí al tema de formato diseño. Aquí en el tema de diseño. En el tema de diseño nos vamos a agregar elementos. Vamos a ver dónde era. Entonces me olvidó también a mí. Aquí está, perdón. Entonces, en cambiar tipo de gráfico, cuando ustedes tienen toda la información y resulta que aquí tal vez les salió esto medio mal, no tienen en sí el total o no se les presenta, o todo está presentado por gráficos, por barras, entonces en este caso ustedes simplemente lo cambian. Si vienen acá, tipo de gráfico, y en tipo de gráfico vean que aquí abajo viene la selección de todas. Entonces aquí vamos a tener comerciales 2019, no comerciales 99, no comerciales 99. En este caso lo estoy poniendo como columna agrupada. Todas las estoy poniendo como columna agrupada. Todas las que quiero ver en columna, las pongo como columna. Las que quiero ver en línea, como es el caso de total 99, vamos a ponerle aquí total 99 líneas. Y aquí le voy a poner, inclusive para comerciales, bosque testigo, lo voy a poner columna. Entonces aquí le voy a dar a aceptar. Y vean que aquí me lo cambia automáticamente. Entonces yo ya aquí tengo los totales 99, total 2018 y bosque testigo y el bosque testigo.
cosa que antes no lo tenía. Entonces, ahora bien, es más, si ustedes quieren cambiar esto a líneas y esto a gráfico, lo pueden hacer perfectamente también. Claro que ahí sí se va a complicar un poco la cosa, porque son bastantes datos entre comerciales y no comerciales. Pero eso lo pueden hacer desde acá. Es más, voy a poner todas como líneas. Esto lo pongo como línea. Esto también lo pongo como línea, ¿verdad? Que ya todas se me van inclusive visualizando. Una vez que yo hago eso, esto también lo puedo colocar como línea. Voy a dar a aceptar solo por jugar un poco. Vean que aquí ya se modificó el cuadro. Ok. Eso con respecto al área basal. Recuerden muy bien, muchachos, esta información colóquela aquí así. Una vez que ustedes tengan eso, entonces inclusive ya ustedes pueden sacar hasta, pueden determinar hasta los valores por hectárea de área basal. Por ejemplo, en este caso, para bosque testigo, perdón, se me fue donde era que estaba. Aquí está. Pero, por ejemplo, para bosque testigo, yo puedo tener un total de 29.7 y para comerciales 2018, 22.29. Es decir, yo aquí incluso hasta puedo ir haciendo las sumatorias de las áreas basales para saber cuánto es el total de área basal por hectárea, de acuerdo a cada periodo de tiempo. Ok, con respecto a la abundancia, es exactamente lo mismo. Es exactamente la misma información. Véanlo aquí con respecto a la abundancia. Voy a traer el gráfico. Voy a traer el gráfico para acá. Este lo voy a bajar. Lo voy a llevar por allá. Ok, chicos. Pues bueno, en este caso, como pueden ver, este sería la abundancia como tal. Siempre recuerden, muy importante, colocar las unidades. Es decir, ok, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿Qué significa eso? Eso es abundancia. Igual con el tema de volumen. Aquí con el tema de las clases diamétricas, bueno, indicar que sí, son clases diamétricas, en el título lo puedo indicar. Y aclarar de que, pues sí, ya de todas formas aquí se sobreentiende que en efecto estos son clases diamétricas. Okay, en términos de clases diamétricas sucede lo mismo. Recuerden colocar la información así de esta forma, con las clases diamétricas de esta forma y con los datos en este sector. Ahora muy bien, estos son valores, ya estos son valores por hectárea. Y estos son valores transformados a hectárea. Cuando ya tienen los valores transformados a hectárea, entonces simplemente hacen el gráfico, lo construyen y listo. Ahora, vamos a lo mismo. ¿Qué pasa si tuve problemas porque tal vez el total del bosque testigo está en columna y no en línea? Bueno, se van acá, como les había mencionado, se van a diseño a cambiar tipo de gráfico. Y en cambiar tipo de gráfico, ahí ustedes van a encontrar las opciones. Entonces, para quienes aún no le han llegado a esto, para que lo puedan corregir. Hay algunos grupos que, bueno, en realidad todos lo hicieron bien, solo que el gráfico se ve desordenado. Algunos incluyeron muchísimos decimales. Eso no está bien. Por ejemplo, vamos a ver el caso de
Algunos de ustedes, vamos a ver, algunos de ustedes me van a... Ok, vamos a ver, yo creo que aquí no sé si lo están viendo. Ok, vamos a ver. Ok, este es el grupo de Catherine, si no me equivoco. Bueno, ustedes lo hicieron muy bien. Este grupo lo hizo muy bien. Bueno, vean que aquí pasa exactamente lo que yo les decía. Vean que la información la pueden ordenar de esta forma. Yo antes tenía esto acá, pero bueno, ellos lo ordenaron de esta manera, poniendo los años en esta columna y las clases de métricas en esta columna, en esta parte de acá. Entonces, en este caso, ya ustedes, en efecto, determinaron los valores por hectárea en específico. Vamos a ver, ahí hubo un errorcito. Vamos a volverles a compartir. Ok, y aquí volvimos. Entonces, en este caso, vean que colocaron las clases de métricas acá muy bien. Y el resultado, en efecto, es el resultado de esto que se encuentra aquí. Muy bien, vean que aquí la información está muy bien. En efecto, número de árboles por hectárea, N por hectárea, área basal, metros cuadrados por hectárea. Ok, detalles. No solo de ustedes, sino de los demás. Cantidad de decimales. Para en este caso, área basal, es mejor manejarlo con dos, solamente con dos. Eso se ve súper saturado. Entonces, ese sería yo sé que fue un chascarrillo ahí de ustedes y todos los demás. Entonces, en este caso, disminuir la cantidad de decimales. Ojalá presentarlo, no estoy diciendo que lo que está acá sea la pomada canaria en términos de resultados como tal, pero se ve un poco más ordenado. Por ejemplo, acá. Ahora, ¿por qué? Bueno, en este caso inclusive hay algunos con dos decimales, unos con uno. Esto hay que unificarlo. Aquí ven que hay un error. Esto se deja con dos decimales, es lo mejor, lo más correcto. Ahora, ¿por qué agregar cuadro también? Bueno, porque primero, visualmente, yo puedo ver cuál es el comportamiento. Es decir, yo puedo ver cuáles son las clases diamétricas que tienen un mayor incremento y por ende un efecto positivo posterior a los tratamientos y cuáles son las clases diamétricas que no tienen un efecto positivo. Ahora, eso por un lado, si yo quisiera o no tuviera acceso a la información en términos de área basal total o comercial por año, pues simplemente yo la tengo acá disponible. O sea, yo puedo llegar, tomar todos estos valores que están acá y sumarlos. Es decir, si yo quiero saber cuánto había en área basal de los comerciales, solamente de los comerciales en el 2018 con respecto a los comerciales de los que testigo, entonces yo digo, 4,3 más 6,5 más 2,7 más 4,9 más 4,6. Eso me dará un valor. Y luego yo lo comparo con los valores de abajo. Entonces, es un gráfico que me permite no solo presentar visualmente el comportamiento de incrementos, sino que también me permite ver en términos de numérico, cuáles son los comportamientos también. Y en efecto, si yo quisiera con una calculadora, simplemente sumo y digo, mira, sí, este tiene más o este tiene menos. ¿Qué habrá pasado aquí? Ok, pudo haber pasado lo siguiente.
Ok, vamos a ver otras cositas. Vamos a ver qué más, muchachos. Eh, ok, vamos a ver. Esto, por ejemplo, esto es lo que yo les mencionaba sobre el tema de los gremios. Es un poco complejo a veces presentar esto en en una sola figura. Sin embargo, mi recomendación es háganlo así con este toque. Hagan todos los gráficos de manera separada, tal como están acá. O sea, vean que este es el gráfico del 2018, mis valores ya por porcentual total. Asegúrense de que estos valores estén bien. Eso es otra cosa también muy importante. Asegurarse que estos valores estén bien, de que todos cierren en un 100%. No toparse con la sorpresa que después la sumatoria da 101, 104. No, no. Okay. Esto es lo que yo les mencionaba que no es lo correcto. O es lo que no es correcto. Poner los gráficos así en 3D o 2D. No, no, no. Presentarlos de una vez tal como estaban en el informe que les presenté. Eh, yo sé que visualmente quizás se ve mejor así, más bonito, pero lamentablemente hay que presentarlos sin ninguna deformidad o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque eso tiende a visualmente ver como que realmente uno u otro no tiene ninguna disminución. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí 24 y 28 del 99 y 2018, en realidad yo los veo iguales. 24, 22 y 28 los veo iguales. Igual con Hesiófitas, yo los veo muy similares. O al menos entre el 2018 y 99 yo los veo muy similares. Cosa contrario pasaría si yo esto lo cambio. Bueno, aquí no sé por qué no está cambiando, pero bueno, en este caso lo recomendable es presentarlo sin diseño 3D o 2D. Pero bueno, para efectos de la presentación en un informe, como les decía, para que estén los tres juntos en una sola figura, lo que yo hago por lo general es tomar todos los tres gráficos, hacerlos transparentes y luego copiarlos o pegarlos o colocarlos uno cerca de otro. Una vez que están transparentes, entonces simplemente yo tomo un gráfico, un cuadrito de estos, los encierro y lo dejo como una figura. Esto luego, entonces simplemente hago una captura de pantalla y lo guardo como una imagen. Y ya esa imagen, entonces yo llego y la copio en Word. Ahora, lo que hay que asegurarse es que estas letras y todo esto quede bien, o sea, que no pierdan o sea, no pierda mucho no se vaya a pixelear o no se vaya a ver feo en el documento en Word. Eso es básicamente la mejor forma. ¿Por qué? Porque es la manera en que yo tengo los tres gráficos de los 3 años o los 4 años, los que ustedes quieran, y yo los puedo comparar. Yo puedo decir, mira, cuál fue el comportamiento que hubo. Y eso a la vez se me resume en una figura que yo llego y la copio en Word simplemente. Eso es todo. Entonces, básicamente, esto es parte de la información que yo quisiera que ustedes me presenten. Volviendo a eso, entonces, para esta semana, volviendo a eso, para esta semana, chicos, entonces la idea es que ustedes me presenten, como ya les mencioné, que me presenten por favor estos resultados. Entonces, la tarea es las familias, tal como está acá,
con 1999, posterior al tratamiento, y bosque testigo. En este caso sería 2020. Igual para el otro bosque. El tema de las heliófitas efímeras o los gremios ecológicos, muy importante. Y el tema de los IBIS. Presentar los resultados tal y como están acá en este cuadrito. Pongan atención, véanlo muy bien. Cuando ustedes tienen la grabación, ahí la pueden detener, ponerle atención. Vean que aquí, continuación de cuadro 3, muy importante eso, ¿verdad? Nunca dejen cuadros cortados en ningún documento. Siempre mantener ese orden de, ok, si se quedó cortado, voy a tirarlo abajo, pero voy a poner a continuación el cuadro tal. Y además de eso, los índices, estos índices. Ok, eso por un lado. Segundo, les voy a dejar dos lecturas referentes a los índices de completud y acumulación de especies, curvas de acumulación de especies. Me gustaría que lo leyeran para la próxima semana discutirlo. Para que ustedes vean cómo estos autores también abordan el tema de la abundancia, muy diferente a como lo abordaban los demás, los creadores del IBI, el índice de Shannon, el índice de Simpson. ¿Por qué? Porque de pronto, aquí en este caso sí coincidió que en el bosque evaluado hubo menor cantidad de especies. De igual forma como coincidía con el IBI. Y el bosque testigo mayor cantidad de especies. Es lógico, pero no siempre se va a comportar así. Puede ser que por un tema de, como ya les mencionaba, cantidad de unidades de muestreo en uno y en otro, la información que arroje los índices convencionales sea que más bien el bosque testigo tiene menos y el otro tiene más. Pero no por un tema de, en sí de la diversidad, sino por un tema de cantidad de unidades de muestreo. Esto lo que hace es homologar o estandarizar la cantidad de unidades de muestreo. Entonces puede ser que sea totalmente lo contrario. Y de ahí en adelante puede ser que lo que usted tomó dentro de su estadística descriptiva con los demás, con los índices convencionales, puede ser que ese discurso se le caiga. Y entonces ahí es donde hay que ver cómo se justifica. ¿Por qué? Porque ya esto juega con estadística no paramétrica. Ok, eso por un lado. Luego vamos a ver otras cosas, inclusive podríamos correr esos modelos, vamos a ver si los podemos hacer, pero luego vamos a trabajar con esto. Con los índices, con incremento medio anual, con incremento periódico anual, y los incrementos anuales de un estrato con respecto a otro. Esto es muy importante, inclusive aquí falta el tema de la mortalidad. Eso lo vamos a ver luego en los siguientes avances. ¿Por qué el tema de la mortalidad? Porque es importante saber los ingresos y los egresos. ¿Cuál ha sido esa dinámica? Esto es otra cosa que vamos a trabajar. Además, si ustedes quieren ir traveseando, pues van traveseando también. Tema de forma de copa, forma de fuste, afectación de bejucos. Una vez que tengamos eso, vamos a ir trabajando un poco con el tema de la interpretación, con el tema de los resultados, o el tema del análisis como tal, que podríamos irle dando también. La idea con esto es que ustedes elaboren un buen informe, que sea sustentado en toda la parte silvicultural, y además de eso, que sepan realmente cómo redactar los resultados e ir un poquito más allá. Cómo redactar una posible discusión en base a los resultados que ustedes tienen comparando con algún plan de manejo o algún trabajo similar en algún bosque vecino. Entonces, bueno, lo que yo les mencioné, esa sería la tarea. Yo se las voy a colocar ahí, recordándoselas en aula virtual, de igual forma. Pues básicamente, esto es lo que quería mostrarles hoy.
para que vayan viendo, vayan comparando también y para ir viendo la importancia también que tiene el tema de la presentación de los resultados, no solo en la parte escrita como acá, sino también en la parte de los resultados en sí, en figuras y cuadros. Entonces, básicamente eso sería. Entonces, tenemos esto de tarea. Les dejo las dos lecturas también para que las lean, por favor, para la próxima semana, que además les voy a asignar una prueba corta sobre esas dos lecturas. Esta semana, bueno, aún estoy revisando exámenes de inventarios, entonces no he tenido chance de a ustedes de subirles algunas notas para subir la nota de los exámenes, que por cierto está muy bien, los de ustedes. Las notas de estos informes o estos avances, que en realidad más que la nota, lo que me interesa es que vayan avanzando, que vayan trabajando y vayan haciendo bien también la presentación de los resultados. Eso también tengo que subirlo. Por el momento, esto sería todo. Revisen el aula virtual, los documentos que yo les voy a subir. Cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto, vía WhatsApp. Estoy para atenderles. Entonces, nos vemos, jóvenes, y nos estamos hablando. Muchísimas gracias. Hasta luego.